Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús, instruyendo al gentío, les decía: cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplio ropaje, que les hagan reverencias en las plazas. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Devoran los bienes de las viudas y aparentan hacer largas oraciones. Esos recibirán una condenación más rigurosa. Estando Jesús sentado enfrente del tesoro del templo, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban mucho. Se acercó una viuda pobre y echó 2 monedillas, es decir, un cuadrante. Llamando a sus discípulos les dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, En la primera lectura de hoy, que concluye con toda esta semana que hemos ido viendo el libro de Tobías, o Tobit, el padre de Tobías el hijo, y cómo la providencia va actuando. Y nos lo explica muy bien el texto de hoy con Rafael, que explica toda esta providencia de Dios. Cómo Dios ve el bien que hacemos, cómo premia el bien, pero también cómo ciertos males aparentes para nosotros son providenciales para un bien después, pero que nos cuesta verlo hasta que no ha pasado. Todo eso además en un ambiente que es ambiente de exilio, que es un ambiente como el nuestro, que no es un ambiente cristiano, sino que sí hay cristianos en nuestra sociedad, pero el ambiente es anticristiano. Ahí en Nínive el ambiente no es judío, sino es antijudío, aunque hay judíos también allí. En esta lectura del Antiguo Testamento. Por eso nos hace ver bien cómo la religión es pública. Tenéis que hacer público los bienes que os hace el Señor. Nosotros, como tentación, una tentación que además nos viene insistida repetidamente, machaconamente por nuestra sociedad, es: podéis ser cristianos si queréis, pero encerrados en vuestras casas, en vuestras iglesias. Todo lo que sea abierto, Dios allí no existe. No hagáis ostentación de Dios, no habléis de Dios. Y eso, por desgracia, es lo que está pasando en toda nuestra sociedad. Y nos insiste Rafael: hablad de la bondad de Dios, del bien que hace, de lo que os hace a cada uno. Es un poco lo que el Papa Francisco insiste, no tanto en el sentido de querer convertir a ultranza a la gente contra su voluntad, sino más bien ser testigos del amor de Dios, pero públicamente, y convencer por el amor y por la palabra más que por la coacción. Esa coacción es lo que el Papa llama ese proselitismo, que es coaccionar a la gente en su mentalidad, la del Papa, cuando el apostolado es esa convicción del amor y la bondad de Dios que ha de llenar los corazones de aquellos que lo sigan. Mientras que el Evangelio de hoy tiene como 2 partes. Una, cuidado con los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Eran los representantes de alguna forma de la religiosidad oficial, la gente de letras, la gente que dominaba lo que eran las sinagogas. No eran los sacerdotes, ni mucho menos, esos eran los levitas, los sacerdotes. Pero en muchas cosas la representatividad en el mismo Sanedrín, como en las sinagogas, era de los escribas. Y de cuidado con estos. ¿Por qué cuidado? Porque les encanta aparentar. Les encanta aparentar bondad, religiosidad. Van vestidos para la ocasión, van bien vestidos, van bien trajeados, pero ¿qué es lo que hacen en realidad? Pues solo eso, aparentar
buscan que les hagan reverencias en las plazas, buscan los asientos de honor en las sinagogas, los primeros puestos en los banquetes, devoran los bienes de las viudas aparentando hacer largas oraciones. Estos recibirán una condena más rigurosa. Cuidado con las apariencias. Y eso nos lo podría decir a nosotros mismos. ¿Quiénes son hoy los representantes de la religiosidad? De acuerdo que en nombre de Cristo, pero ¿quiénes? Los sacerdotes, los diáconos, pero sobre todo los sacerdotes y los obispos. Y si fuéramos más sobre todo los obispos, después los sacerdotes, después los diáconos y religiosos. ¿Y no nos podría decir lo mismo? Pues seguramente en muchos casos sí. Por eso hemos de estar muy atentos, los sacerdotes, a no caer en lo mismo que caían los escribas. Y cuando sale en el Evangelio es porque la tentación está. Y muchos caemos. Así que hemos de hacer siempre examen de conciencia, ver el Evangelio, en qué caemos. No solo los fieles laicos, los obispos y los curas también. Hemos de estar atentos a lo que el Señor nos va diciendo en cada momento. ¿Servimos al pueblo de Dios o nos aprovechamos del pueblo de Dios? El cura está y el obispo para servir al pueblo de Dios, no para aprovecharse del pueblo de Dios. Trabajamos para la salvación del pueblo en nombre de Cristo y siguiendo a Cristo, o trabajamos para nosotros mismos y nos olvidamos de Cristo. Eso es el examen de conciencia que cada día ha de hacer cada pastor, cada nuevo escriba, cada pastor de la Iglesia, cada responsable de la Iglesia. Después continúa que estaba Jesús sentado enfrente del tesoro del templo. Saben que, lo hemos explicado 1000 veces, en el templo había la parte del tesoro. La gente daba donativos, pero no se daban los donativos como se dan ahora en cajas. En las cajas pues se pone un sobre o unas monedas o lo que se quiera allí. No. En el templo de Jerusalén esto era público. Se daba el dinero en mano al sacerdote que estaba encargado de eso, y entonces ponía el dinero por una especie de agujero donde de allí se veía públicamente cómo salían las monedas de oro, de plata, de cobre, depende de las que fueran. Y entonces era un espectáculo ver cómo había gente que daba mucho, otros que daban poco. Y Jesús, observando también él todo esto, dice el Evangelio que se acerca a una viuda pobre y echa 2 monedillas, o sea, un cuadrante. Bueno, era de muy poco valor, pero cuidado, mucho más valor del que la gente piensa. Hoy en día cuando piensan 2 monedillas, piensa, bueno, 2 monedas de 1 céntimo, de 2 céntimos, de 5 céntimos, de 10 céntimos. Pues no. Podemos calcular ahora 2 monedas de lo que aquí serían medio euro, en total más o menos 1 euro. ¿Por qué lo digo eso? Porque la gente a veces piensa, ¿ves? Las monedas. No, es que eso era lo que tenía para comer. Y con 2 céntimos no se compra nada. Era lo que daba para un poco de pan y poquísimo más. Pero era eso, lo que daba para cenar, mínimamente y muy pobremente, comprando lo más barato que hubiese. Pero no era esa mentalidad de la gente de hoy que dice, mira, ha dado en la colecta 5 céntimos. Bueno, hay que apreciarlo porque es todo lo que tenía. Mentira. 5 céntimos hoy en día no es nada. Es tan poca cosa que en los países del norte de Europa ya los han prohibido. Ya no existen las monedas de 1, 2 y 5 céntimos en los países nórdicos. También es verdad que quieren sacar el dinero y que solo se pague en tarjeta, pero bueno, es otra historia. No quiero decir con eso que lo que dé cada uno es lo que dé cada uno, pero pensemos que en este caso lo poco es mucho más de lo que hoy pensamos. En verdad os digo, esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, y ahí viene el juego de Jesús. ¿Qué es lo que ha echado? No lo que le sobra,
sino lo que tenía para vivir. Si una persona tiene 2 céntimos, no lo tiene para vivir, no tiene nada. Pero ese poco es lo que tenía para poder comer esa misma noche. Es lo que tenía para vivir, lo poco. Es verdad que hay mucha gente pobre, pero que es generosa. Hay mucha gente rica que no es nada generosa, pero también hay que decir el contrario. Hay gente rica, generosa, por gracia de Dios, y hay gente pobre, muy tacaña, que jamás dará nada porque tiene mentalidad de rico. No es problema de cuánto tienes, sino de cómo es tu corazón, si está abierto a Dios y a los demás y al culto, o está abierto solo a ti mismo y a tu egoísmo. Y eso se ve muchísimas veces y es curioso que en muchos países de forma diferente. Hay países que están acostumbrados a que hay que dar y ayudar. Y países como España en los que estamos acostumbrados a que nos lo den todo hecho. Es la mentalidad de la subvención, la mentalidad de que el Estado lo paga todo, la mentalidad de que tenemos derechos pero no obligaciones. Esa es la mentalidad nuestra, equivocadísima. La mentalidad de otros países es: cada uno es responsable ante Dios, ante la sociedad y ante mí, ante cada uno, de lo que tiene y de lo que hace. Ahí tendríamos que ir cada uno de nosotros, darnos cuenta de que todo lo que somos y tenemos es de Dios y hemos de ser responsables de lo que hacemos con todo lo que somos y tenemos, porque seremos juzgados ante Dios, porque lo que somos y tenemos no es nuestro, es de Dios mismo.